Creo que se escucha. A ver, digan algo. Algo. Sí, sí, Ya, pues entonces, parece. de esto. Ya chicos, después de una semanita de paro, estuvo piola, pero hay que retomar estas cosas. Ustedes pudieron descansar, yo no mucho, pero no importa. Eh, Según lo que me comentó el profesor, vieron ordenamiento y búsqueda y supuestamente cadenas. ¿Es cierto? Sí, Ya, pulento. Logra- Como somos poquito igual, si nadie más se conecta, bueno, será. Eh, ¿Qué me comentan de esto? ¿Lograron entender lo que era el ordenamiento? ¿Lograron entender lo que serían las cadenas? ¿Entienden por qué hay cadenas acá y no strings? Porque de repente uno tiene harta información en la cabeza y conoce los strings. Pero Yo, ustedes, yo estoy un poco confundido con las cadenas, la verdad. ya. ¿Alguien más? siento que entendí más o menos bien eso de las cadenas. Creo. Ok. Yo, la verdad, no entendí muy bien ambas. ¿Las de ordenamiento ni las de cadenas? Sí, no las comprendí del todo bien. Ya, mira, igual vamos con las cadenas en primer lugar, ¿ya? Sí, Para que entiendan un poco, ok. Esto es como un contexto. Esto es un contexto, ¿ya? Eh, el lenguaje C es más antiguo que lo que ustedes pueden pensar. Es como del año 68, ¿ya? Y al ser un lenguaje. Es un lenguaje de alto nivel y tal. O de bajo, no sé, ya no importa. eh, este tenía ciertas características que con el tiempo se empezaron a agregar más. Y llegado a un punto nació lo que sería C++. ¿Ok? No estoy seguro. Uy, se me olvidó la fecha en qué año nació C++. Es del año 79. Ya, 10 años más. 10 años en adelante. 10 años después. Eh, Sin embargo, C++ no era un lenguaje distinto como lo que es hoy en día. Es decir, C y C++ son casi lo mismo. Casi lo mismo. Pero en un comienzo, lo que fue C++, C++ era como una extensión, ¿ok? Literal era como una librería, ¿ya? Entonces, en lo que era en C no existían los strings. Sin embargo, cuando empezó el tema de C++ y tal, se agregaron los strings y básicamente un strings es una cadena de caracteres, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Como en C no existen los strings, ahora sí, existe la librería strings, porque con el tiempo obviamente se agregó, pero naturalmente no existe. La forma de escribir una... Espera, voy a correr esto para acá. La forma para poder escribir lo que sería una cadena de caracteres era de esta forma, con el char. El char es auténtico, nativo de C, ¿ok? Y bueno, las cadenas se escriben como lo que sería un vector, ¿ok? Ya ustedes entienden lo que es un vector, entienden lo que es una matriz, y por lo mismo existen lo que serían las cadenas, que son un arreglo de caracteres. ¿Van cachando un poco la idea? Sí, sí, Un poquito, ok. sí, sí. Entonces, como pueden ver acá, el profesor en la diapositiva le mostró distintas formas de escribir lo que sería un... ¿Cómo sería esto? Lo que sería una cadena de caracteres. En este caso tenemos estas tres versiones que son exactamente iguales, ¿ok? O sea, se escriben distinto, pero el resultado es lo mismo, ¿ya? Tenemos esta versión que es en base a lo que sería las comillas, se nos crea esta cadena.
Acá lo mismo, acá nosotros podemos escribir, porque ¿se acuerdan ustedes de que una forma para poder escribir las cadenas de caracteres, dejen, oh, ahí se aumentaba. ¿Se acuerdan de que si yo creo una cadena de un entero, vamos a ponerle entero, vamos a poner 5. ¿Se acuerdan de que yo puedo escribirlas de esta manera? Uy, me salté el 3. ¿Cierto? Y esto Sí. se va a representar como una cadena de, ok, acá tengo un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Y lo van a entender como la forma en que ya entienden los arreglos. Por lo mismo, acá existe se puede escribir de la misma manera, pero claro, como son caracteres, necesitan escribirse de esta manera, ¿ok? Con las comillas simples. Porque si no, bueno, si no es el caso, creo que los tomaría como una pseudo variable y esa bola en bola generaría un error. Así que no queremos errores acá en el codeblock. Y como digo, bueno, y esta final representaría lo que es, valga la redundancia, el final de esta cadena de caracteres. Esa es la gracia, ese es un punto clave de lo que serían las cadenas de caracteres dentro de C. Necesitan un final, ¿ok? Tal como se muestra acá, ese final se crea automáticamente si yo la escribo así, como si yo la escribo así. ¿Cachai? Aquí yo no se crea automáticamente, la creo yo. Y acá sí se crea automáticamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Y es el último, el backslash cero, eh, ¿Sí? en el fondo como que se toma como un elemento. Se toma como un elemento vacío. ¿Ya? Tu O sea, pro... por ejemplo, en el caso del cadena 2, ¿Sí? si tuviera un arreglo de 5 elementos, ¿Ya? eh, o 4 mejor dicho, porque ahora ¿Sí? tiene 4 letras, no Claro. serviría, ¿o sí? Igual me pillaste, pero lo vamos a verificar ahora, ¿ok? Se puede Vale, verificar vale. escribiendo la cosa acá en C. ¿Ya? Vamos a probarlo. Estaba escribiendo aquí uno de los ejercicios dentro de esta baladita de... Porque después les voy a dejar ejercicios, ¿ok? Oye, una duda. ¿Tienen descargado el codeblock? Yo Ah, la verdad no. No, no. traten de descargarlo. Es una buena herramienta. Es un buen IDE. Así que les va a servir harto. Vamos a... no puedo abrir esta carpeta. Ah, espérate. Obviamente tengo que crear uno. Cadena de caracteres. Ahora, yo los invito a utilizar Codeblock porque es una buena herramienta para trabajar en lo que sería Windows. Apaña caleta. A mí me ayudó harto y tal. Yo ahora, si se pueden dar cuenta, yo estoy trabajando en Linux. ¿Ya? Sin embargo, en Linux es un poco más sencillo hacer ciertas cosas. Obviamente requiere práctica, pero hasta a mí me cuesta en ciertas ocasiones, pero es sencillo. Por ejemplo, en base, bueno, esto es un pequeño paréntesis que voy a hacer. En base a lo que sería el ordenamiento de búsqueda, ustedes pueden escribir todo este código en lo que sería Codeblock, ¿ya? Para que compile y tal, y todo bien. Yo, por ejemplo, acá en Linux traté de hacerlo y, por ejemplo, utilicé una herramienta que se llama NeoBeam. Y, por ejemplo, voy a ver el de burbuja.c. Ojalá me abra la bola. Ya, ahí está. ¿Se puede ver? Sí, ¿Se logra? Sí. Por ejemplo, ahí está con medio. Esta bola básicamente no es un compilador, ¿ok? Esta cuestión es. En bola me van a quemar si es que lo digo como tal. Pero esto es como un editor de texto, ¿ok? Si ustedes conocen, ¿se acuerdan que yo les mencioné cosas como Visual Studio? Hay uno que se llama, o sea, Visual Studio Code.
es un editor de texto. Hay otro que se llama Visual Studio, que ese sí es un IDE. Luego está tales como Atom. Hay uno que se llama Sublime Text, que apaña harto. Y tal. De todo modo, de todas esas cuestiones, tal como este, son editores de texto. ¿Ok? En teoría yo no compilo con estos programas. Ahora, Visual Studio Code sí tiene extensiones para poder compilar, pero nativamente no es un compilador. Sin embargo, acá yo puedo escribir el código, ¿ok? No voy a tener lo que sería en CodeBlock como ¿cómo se llama esto? Cuando yo escribo una cosa y me empieza a sugerir me empieza a sugerir algunas cosas. Acá en lo que sería este editor de texto no me sugiere nada. Tengo que escribir todo como de la guata, por así decirlo, ¿ok? Entonces cuando yo finalizo mi código, yo, bueno, salgo de él y escribo, ok, puedo escribir GCC, que es una forma para crear. Esto sirve para crear el archivo GCC y anoto el archivo burbuja.c, ¿ok? Y aparte le puedo dar un nombre. Por ejemplo, ya está creado un burbuja, le voy a dar burbuja 2, ¿ok? Me lo creo y ahí está. ¿Lo logran ver? Aparece burbuja y burbuja 2. Sí, se ve. Sí, Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo, por ejemplo, voy a. Claro, en teoría es como compilar, ¿ok? Lo voy a ejecutar. Eso que acabo de crear, ese burbuja 2, es el exe que se crea con el codeblock en Windows, ¿ok? Es el archivo.exe. Y ahí ya está. Entonces, por ejemplo, acá su programa, o sea, el programa de esto es de ordenamiento, entonces yo pongo, ok, ingreso el número de elementos que desea agregar a su vector, voy a agregar 5. Voy a agregar ya. Está listo. Bueno, según el programa, me muestra los elementos eh, desordenados, tal como lo agregué, y después dice procedemos a ordenar el arreglo. ¿Ok? Creo que ahí se logra ver mejor. Procedemos a ordenar el arreglo y me lo ordena mediante el método burbuja. ¿Ok? Es una manera, por eso yo los invito a utilizar CodeBlock, porque eso nos ayuda a crear esto mucho más sencillo, por lo menos en Windows. Si están en Linux, si quieren utilizar Linux, se las pueden jugar con esto y van a ser bacanes y todo opulento. ¿Se entiende ese pequeño paréntesis que acabo de dar? Sí, más o menos. Sí, Oye, no sé si soy yo solamente, pero suena como un pito. Me como un pitido. sorry, no me lo sorry, sorry. escucho. Creo que Ahí suena un poco más fuerte. ahí sí. Ese fue. Ahí sí, ahí sí, ahí Ya, sí. sorry. El micrófono de repente como que el cable se desconecta un poco, entonces no es Ya, tan dale. bacán. Lo compré en AliExpress. Sorry. Ya, pero continuando. Tal como les mostraba, ojalá hayan entendido un poco ese paréntesis. Ahí volvió el pitido. Pero Volvió el pitido. esta ola, creo que ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, sorry. Ahí sí. Esta ola igual me la de reconocer. Ya, no me va a mover tanto. Ya, rápido. Debe ser una opción de acá. Que si no, creo que si no, después ya ni siquiera puedo hablar. A ver, ¿me escuchan ahí bien o bajo? En el pitido. ¿Pero se escucha bien? O sea, yo escucho. Ah, ya, Sí, se escucha. ya, Sí, sí. ya, lento, pero ya. Ok, está bien. Continuando con lo que sería CodeBlock, vamos a intentar, en primer lugar, siempre intentar hacer esto, que es que la ola funcione, que la ola no esté. Mira, de hecho, la de LD devolvió estaba salida 1. Mira, acá hay un error. Ahora debe ser. Vamos a cerrar CodeBlock. Sí. CodeBlock. ¿El tío sigue? Parece que sí. Sí, Ahí, sí. ahí se fue. Ahí listo. Ya. Me lo indican cada vez que aparezca, por favor. Ya estoy creando la ola, debería funcionar. No está funcionando. Ok. Va a ser.
Ya, no me está funcionando el codeblock parece ahora. Qué buena forma de empezar esta tarde. No importa, lo podemos hacer acá. Estamos en ordenamiento, vamos a salir. Vamos a poner documentos, codeblock, día, cadena de caracteres. Y vamos a crear un archivo que se va a llamar cadena.c. ¿Qué es lo importante? Obviamente siempre agregar lo que sería la serie. Ahí está el pitido. La ola debe ser, sorry por esto, es Ah, tranqui. previo.h, lo mismo con este del leaf.h, y vamos a hacer el main, ¿ok? Dentro del main vamos a crear lo que sería la cadena. Vamos a crear una cadena, vamos a hacer char, y vamos a crear la cadena número 1, ¿ok? Correcto por acá. Entonces, char, cadena, le vamos a poner, claro, eso. Y vamos a poner hola. Nosotros imprimimos lo que sería la cadena. Cadena. Esta debería funcionar. Ya ahí está. Entonces, guardamos. Compilamos. Cadena. Entonces, levantamos el programa. Cadena. Y me muestra un 3 porque ahora no funciona. Ok. Bin, cadena.c. Habla de ser un error de acá. Ahí. Estoy haciendo. Ahí lo volvió a hacer. Cadena. Ah, me está imprimiendo puras leceras. Ahora no está funcionando como yo esperaba. Esto es porque habrá que revisar en primer lugar. Creo que me estoy saltando algo. Scan, ya. Gets, ok. Espérate. Para acá. Estoy en estructuras de nuevo. En las cadenas. Ya no. No me está imprimiendo correctamente el tema este. Ah, claro, debe ser. Ya. Creo que ya lo vi. El pitido. Sorry. Ahí creo que se fue. Ahí sí. Vamos a poner acá 4. Vamos a salir. Vamos a compilar de nuevo. No, me está dando puro error esta hora. Esto no es tan bueno que digamos. Y si a lo mejor en vez de usar el scanf, usar el gets. Es que algo así dijo el profe en Sí, la clase. claro, lo que sucede es que no estoy pidiendo nada. ¿Cachai? Estoy imprimiendo. Ah, vale. Ya. Ya, vale. Cuando, claro, lo que sucede es que, ya, ese es también, que uno creo que lo voy a tocar ahora, pero bueno. Cuando uno crea cuando uno requiere que el usuario escriba algo,
eso sucede que el scanf hace esto, po. Llega hasta este espacio, hasta el primer espacio en blanco, ¿ya? ¿No hay pedido? No. Genial. Entonces, el scanf, por ejemplo, si yo le pido al usuario, ok, digítame tu nombre, o por ejemplo, digítame cadena en C, el scanf va a agarrar solamente hasta acá, ¿ya? En cambio, el gets anota hasta acá, hasta básicamente este último espacio en cero, ¿ok? Esa es como esa es la diferencia. ¿Se entiende como lo que se refiere con eso? Sí, 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 me entiendo. Ya. Creo que ya pillé cuál era el error acá. A ver. Eh, Creo que me acabo de dar cuenta que creo que ya pillé el error. Ah, bueno, parece que era ese. De que estaba anotando. Tenemos que compilar de nuevo. Y. Ahí está. Eso era. Era el porcentaje ese. Ok, me imprime eso. Entonces ahora, ¿qué sucede si nbim cadena.c yo anoto lo que sería... ¿Cómo era el primero? Era toda esa bola de hola. Ok, entonces si yo anoto H, esta bola sí que es lenta. Ah, no. H, O, L, A. Y veamos qué sucede si es que yo anoto de esta manera, sin ese último elemento. Vamos a guardar. Y esta bola. Vamos a generar un error. Y yo hago el GCC, cadena, y después levanto el programa, me va a generar ese hola. Ok, y ahora si yo me voy acá y genero el porcentaje, no, el backslash 0, que es lo que me genera, vamos a revisar, tengo que compilarlo, después levantarlo, es lo mismo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada si es que agrego el último slash 0, backslash 0, ¿ok? Entonces, ¿de qué serviría prácticamente? Creo que es una manera, bueno, según lo que dice acá, tiene la particularidad de incluir el carácter tal como fin y ya, creo que es una forma formal de escribirlo. Yo creo que Vale. pasa, o quizás, mira, me, me voy a hacer cargo de lo que digo, ¿ok? Puede ser que el problema venga netamente con lo que sería los inicios de C. Quizás en un inicio lo que sería esto generaba problemas si es que no agregabas el backslash 0. En cambio, Ah, pero después se ha modificado eso. sí, es lo más probable. Ya, vale. Actualmente, 2021, ustedes no sé si saben, pero el lenguaje C es uno de los lenguajes más ocupados en el mundo. Entonces, la cantidad de librerías que se crean para poder agilizar el trabajo es súper amplio, ¿ok? Entonces, lo más probable es que sea que incluso las librerías tales como la de STD Leaf o Stadio tengan, quizás tengan, ya venga incluido como, ok, cuando aparezca una cadena de caracteres de tal forma, no importa si es que está el backslash 0 o sí, ¿me entienden? Es probable, no estoy seguro, pero puede ser. Me parece más lógico de esa manera, ¿ok?
Pero bueno, continuando con esto, ¿están entendiendo un poco lo que son las cadenas? ¿Van entendiendo qué onda? Yo al menos sí. Yo Sí, sí. sí. ¿Se entiende mejor? Sorry por lo lento que fui con esta ola. Pero no pensé que el Codelock me iba a fallar. No sé si se está entendiendo. Ya. Ahora, lo que me sucedió ahora en Codeblocks no les va a pasar en Windows, así que no tengan miedo de descargar el programa ya. En Windows es. Acá de repente. Quizás yo modifique algo y la ola se arruinó. Pero bueno. Ok, las cadenas se van entendiendo. Genial. Ahora, no se asusten si es que no las entienden a la primera, tal como sucedió recién. Es simplemente práctica, ¿ok? En C, lo que serían los primeros años de esta carrera, en C es pura práctica. La teoría, literal, en volada hasta se le olvidan ciertas cosas, pero no va a importar. Porque necesitan poner en práctica. Deben poner en práctica que, ok, el lenguaje C, para poder imprimir algo, siempre va a ser printf. ¿Cachai? Entonces, ir trabajando de esa manera. Ok, el lenguaje C, para poder escanear algo, yo voy a anotar el scanf. Sin embargo, cuando estoy trabajando con una cadena de caracteres, es mejor utilizar el gets. ¿Ok? Ahora, el fgets me lo comenta. Yo lo intenté utilizar un momento, pero la verdad no funcionó de la manera como yo esperaba. Y creo que el gets apaña careta. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso sería con las cadenas. No es tan complicado. Ahora, estas otras funciones, yo por ejemplo, yo nunca las supe. A mí nunca me las explicaron. ¿Ok? Y creo que la volada apaña. O sea, se ven bastante interesantes. ¿Ok? Por ejemplo, este strlen, yo no tenía idea que existía acá en lenguaje C. Yo conocía en lo que sería JavaScript o en Java, lo que sería el length, que se escribe de la siguiente manera. Length. Entonces uno, por ejemplo, aplicaba, esta es una función de JavaScript o Java, donde uno escribe, como ejemplo, una cadena y aplica el length y le devuelve lo que sería el tamaño de la cadena. ¿Ok? Y acá en el lenguaje C parece que existe. strlen. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Ya. Bullet. Así que las cadenas simplemente, mira, tienen ejercicios acá, así que vayan haciendo estos ejercicios y la verdad se va a ir entendiendo, pero al tiro. Cuando el ge- cuando vayan a pedir una pura palabra, ocupen el scan, po. No va a ser necesario utilizar el gets. En cambio, cuando vayan a utilizar una frase, ya sea tu nombre completo, una frase literal, ¿ok? Utilicen lo que sería el gets. Pero cuando es una pura palabra, utilicen el scanf. Y no va a suceder absolutamente nada. Lo importante también es eso. Cuando utilicen el scanf, no se utiliza el ampersand acá. Eso también es importante. De repente se te puede pasar. O incluso cuando haces esto mucho y después pasas a los enteros, a los flotantes, ahí se te puede olvidar el ampersand, pero el ampersand va para los números, ¿ok? Acá en los caracteres, no. Ya. ¿Alguna duda con esto de las cadenas? Un pedido, por cierto. Ah, sorry. Ahí se fue. Ahí se fue. Sí, sí. Ya, ¿alguna duda con esto? Ahí está el pedido rígido. Ah, Se volvió muy fuerte. quizá. A ver. Sí, que nomás sepa. Sigue. Ah, Ahí se fue. Ahí se fue, ahí se fue. sorry por esto. Obviamente esto es estática, pero ¿de dónde viene? Ah, sorry. Ya. Ah, tranqui. ¿Lograron entender lo que serían las cadenas? El amigo Brandon estaba bastante perdido, pero ¿qué tal ahora?
Ahora se entendió súper. Ya, pulento. Ahora, tomando lo que serían el ordenamiento. Aquí dijiste que estaba ahí un poco perdido. ¿Los demás entienden lo que sería el ordenamiento? ¿O las diferencias del ordenamiento? Más o menos, más o menos. Semanas. Ok. Para que se entienda un poco, al igual que antes, y escribí códigos acá. Recuerden a mencionarme si es que el pitido vuelve, por favor. Escribí acá lo que sería los ordenamientos con un código, ok. A abrirlo acá. Esto lo voy a abrir acá en Visual Studio. Ya. Voy a cerrar esto. Voy a pasar por acá. Ya. Ahí está el tamaño. Si se dan cuenta, creé una función principal para poder llamar a lo que sería el usuario y ingresar a las cosas. Está bastante sencillo. Acá le pido la cantidad de elementos que quiere y acá voy ingresando los elementos, ¿ok? Y acá imprimo los elementos, lo imprimo como primera vez y luego los indico lo que mencioné antes, por como lo vieron. Procedemos a ordenar el arreglo y después, bueno, la envío a que la ordene y después lo vuelvo a imprimir ya ordenado, ¿ok? Y la gracia de todo esto es que, mira, voy a abrir la carpeta mejor. Ahí creo que la abrió. Sí. Mira. Eh, Voy a abrir el Puja. Voy a abrir el versión. Está muy grande esto, ¿cierto? Sí. ¿Se logra leer ahí o no? Creo que sí. Amigos, ya, pulento. Bueno, mi parte, digo. Ya. Si se dan cuenta, bueno, el main y toda la balada es exactamente igual, así que no hay drama con eso. Lo importante sería esto, ¿ok? En cada función, la gracia viene en la forma de ordenamiento, obviamente. Mientras que en lo que sería en la selección, lo que se hace es, mira, se selecciona, este método consiste en buscar el menor elemento de un arreglo y ponerlo en la primera posición. Luego se busca el segundo elemento más pequeño del arreglo y se le pone en la segunda posición. El proceso continúa hasta que todos los elementos del arreglo estén ordenados. Por ejemplo, en esta cadena de 7, 2, 1, 6, 8, ¿cuál es el elemento que busca? Busca el 1. ¿Qué hace después de encontrar el 1? Porque compara todos. ¿Ya? Cuando encuentra el 1, ok, lo envía a la primera posición. Y reemplaza el que estaba. El 7 se reemplaza por el 1. ¿Ok? Luego busca y encuentra el 2. Como el 2 ya está en la misma posición, se queda igual. Después busca y encuentra el 6. Y el 6 lo reemplaza por el 7. Después busca el 7. Después busca nuevamente, encuentra el 7. El 7 lo reemplaza porque donde está. Y después dice, ok, está todo ordenado el arreglo. Sí, pues el arreglo. ¿Ya? Esa es una forma de ordenamiento. La cual está acá. Selección es esta. ¿Se logra ver? Se declaran las variables. Se declara esto. ¿Se acuerdan? Ustedes han trabajado con lo que sería buscar el elemento mayor. ¿Ok? Es básicamente lo mismo, pero al revés. Y lo más probable es que hayan trabajado con buscar el elemento menor, ¿cierto? Cuando han Ah, encontrado... sí. ¿Ah? Sí, yo recuerdo que sí. Claro, cuando uno busca lo que sería el elemento mayor o menor, siempre hace esto, pues, donde él marca una... marca un... eh,
perdón, crea una variable que corresponde a tal, menor o mayor, ¿cierto? Y después, bueno, le declara algo para poder decir, ok, esta es la primera posición. Si esa primera posición es menor, ok, reemplaza. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice, ok, deja en menor la primera posición. O la posición en la que estoy, ¿ya? Entonces después dice, ok, después vamos por acá, vamos a ir desde esa posición en adelante. Por ejemplo, toma este, el 7, y dice, ok, ahora que estoy en 7, dime, ¿es 7 menor a 2? Perdón, 7 mayor a... Ya, listo. Voy, avanzo. Hasta que llego al 8, por ejemplo. ¿Estoy en lo correcto? ¿No? Claro. Llega hasta el... Cuando la bola... Ah, claro, voy... ¿Es 7 mayor a 2? Sí. Voy para acá. ¿Es 2 menor a tanto? Ya. Y después... Y es distinto a menor. Si la ola es distinta... A ver si la ola es distinta... Dejo en auxiliar lo que sería el vector en la posición menor. Ah, claro, tiene sentido. 7 es mayor a este, sí, sí, sí. Llega a ese, menor correspondería a 6. Y en auxiliar se deja el 6, menor se deja la posición de I, donde está el 7, y la posición de donde está el 6 se deja el 6. Difícil de entenderlo, pero o explicarlo. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, al menos entiendo. Como en el fondo, sí. Ya. Porque la imagen es descriptiva. Yo digo, puede no ser lo suficiente, pero esto es como hay que hacer el ruteo, como se dice, ¿cierto? El ruteo sería, ok, agarro el 7 y me voy acá y digo, eh, 7 es mayor a 2 o mayor a 7 porque parten en la misma posición. Es mayor a 7, creo que cago un poco, pero se entiende. Es mayor a 7, Ah, sí, el pitido, por si. sorry. Ahí se fue. Ahí sí, ahí sí. Ya. 7 es mayor a 2, sí, 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 no. Y queda en esta posición. ¿Ya? En esta posición. 0, 1, 2, 3. ¿Ya? 0, 1, 3, 4. Quedo en el 3. Y se reemplazan. ¿Ok? En auxiliar dejo la posición de 7. En donde estaba la posición de 7, dejo la posición del 6. O sea, claro, dejo el 6 lo dejo acá. Y después, donde tengo el 7, lo dejo en la posición donde estaba el 6. Ahí creo que se entiende mejor, ¿no? Ah, sí, sí, ahí sí. O sea, como que no Sí, lo es, entiendo mejor. no es como que, como aparece en la imagen. En la, Es en la como ima- al revés. en la imagen tenéis que entenderlo como... Claro, mira, acá la ola no se explica muy bien, ¿ok? No se está explicando muy bien. Porque literal acá estoy partiendo desde el inicio, ¿ok? Entonces hago como este elemento, tomo este elemento y lo empiezo a comparar con los demás, ¿ok? Y cuando me doy cuenta de que hay un número que es mayor a este número que estoy comparando, ah, ya, la posición es la anterior a esa, ¿ya? Pero yo no puedo simplemente reemplazar esa posición acá porque voy a perder este número. Entonces, guardo este número, dejo este número en esta posición y después este lo dejo acá. ¿Se entiende? O sea, a lo que me refiero es que ahí en esa imagen va de izquierda a derecha contando, pero en el código que hiciste tú va de derecha a izquierda, ¿o no? No, el código que no lo hice yo, era el código que está acá, Ah, que lo hizo el entonces ese lo profe. hace de derecha a izquierda al parecer.
Claro, uno lo entendería como. Mira, de hecho, uno lo entendería de esta manera. Como que llega hasta acá y dice, ok, el elemento 1, este es el elemento menor, lo comparo, ok, y lo reemplaza. ¿Cachai? Es como, este es el elemento menor, lo dejo al principio. ¿Cuál es este elemento? Lo dejo acá. ¿Se entiende de esa manera la selección directa? Pero el código no se entiende tan así. Esto es un poco raro, ¿ok? En teoría esto no es como la Es selección. como confuso, es ¿Mm? como confuso, pero igual se entiende el fin. Se entiende el código y se entiende esto, pero no son como no son exactamente lo mismo, ¿ok? Me acabo de dar cuenta que no son exactamente lo mismo. Yo voy a tratar de crear el código como más real a lo que corresponde a lo que sería la selección directa, ¿ok? Pero después se lo entrego. Porque estamos ahora todavía en esto. Brando, ¿estás entendiendo un poco lo que... de todo esto del ordenamiento? Que ya pasamos primero. Sí, sí, sí. Ya lo entendí mejor. Ok. Ahora, como mencionaba, existen distintos tipos de ordenamiento. Inclusive, mira, ¿por qué existen distintas formas de ordenamiento? Porque en base a lo que sería el tiempo, eh, se necesita el más eficiente. En algunas ocasiones no se necesita el más eficiente, sino que el... O sea, a ver, se necesita el más eficiente para distintos tipos de contextos, ¿ok? Ah, puedo tener el código más rápido posible, pero de repente no va a ser el que mejor se adhiera a mi contexto. ¿Se entiende como lo que quiero decir? Sí, Ok, pero por lo mismo, como mencioné recién, existen códigos más y más y más rápidos aún. Ok, entonces, si yo busco tipos de ordenamientos, van a aparecer estos. Son el cocktail sort, el insertion sort, el bucket sort. Y todos son distintos métodos, ¿ok? La representación corresponde a... ¿Será este? Creo que sí era este. Sí, era este. Dejar si lo pillo. No, 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 no. No, no quiero registrarme. A ver. Acá hay una visualización. Ya, ok. No hay sonido en esto, ya. Pero, ¿se logra ver lo que se hace? La ola creo que debe estar media lenta, ¿cierto? Creo que va como a 15 FPS. Pero acá hay distintas formas de ordenamiento, ¿ok? Y cada una tiene su tiempo y su forma de ordenarlo, obviamente. Acá, por ejemplo, está el selection, la selección. Aquí está la inserción, la inserción binaria, el merge sort, el quick sort. Mira, por ejemplo, estos ya terminaron. ¿Se dan cuenta? En cambio, mira, mira, mira lo que se demora. Mira, de hecho, el quick sort es uno de los más rápidos de tipos de ordenamiento. Ya están listos, ya ordenaron. En cambio, miren esto, la selección, el método de selección es lentísimo. ¿Se dan cuenta de eso, no? sí. Acá lo Pero hay mismo. que ver el gráfico, ¿cómo explico? Sí, bo. Se nota caleta la diferencia. ¿Ah? Se nota mucho la diferencia. Claro, claro, se nota harto. Mira, este ya está terminando. Este es el hip sort. Este lo van a ver en. Este es. No mal recuerdo. A ver. Hip sort creo que era el de tomar la mitad. Creo que sí. El hip sort. Bueno, ya no importa. Pero hay uno donde se agarra. Se toma lo que sería la cantidad de elementos de una cadena. Y se separa la mitad.
y se busca la cadena menor y tal, la cadena mayor, y se empieza a ordenar. Pues se compara y va todo el rato así. Se va separando, 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 se van comparando y se van arreglando así. Es súper, bueno, es rápida, no tan rápida como la del Quicksort, pero ahí se entiende, ¿sí? Mira, de hecho, ¿vieron cuánto se demoró ese? El Radixor, acá abajo. Está listo, fue el primero en terminar. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Y claro, los tipos de ordenamiento existen distintos porque cada uno responde a algo, ¿ok? Cuando tú tienes una cantidad ínfima de elementos, la verdad, tú puedes utilizar el de selección, el de inserción, puedes utilizar el de... Mira, ahí está el Bubble Sort, po. Acá está. Aquí está la opción de burbuja, el ordenamiento burbuja. Si tú tienes una cantidad de elementos súper pequeña, la verdad no va a pasar nada con que la utilices junto con esto otro. ¿Ya? Pero cuando tú trabajas con datos gigantes, con muchos, muchos datos, puede ser que el Bubble Sort no sea la mejor opción para utilizar. Y lo mismo con el de selección o el de inserción. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Entonces, esa es como la gracia de los distintos... No, me estoy quedando sin voz. De los distintos ordenamientos. Hasta acá, por ejemplo, se pone... Bueno, está el ordenamiento de selección, el de inserción, el de intercambio, bueno, es el de burbuja. Luego está el secuencial. Este método opera sobre un arreglo no ordenado y consiste en determinar la ubicación en la que se encuentra un valor buscado o la existencia. Ah, ya, ok. Esto es una búsqueda, obviamente. Aquí lo dice. La búsqueda secuencial, la búsqueda binaria y... Claro, creo que la búsqueda... Sí, pues la búsqueda binaria era la forma en cuando se separaba en dos. ¿Ya? Se separaban... separaba la cuestión en dos y luego revisaba un lado, después revisaba el otro y que si no lo encontraba uno, entonces está en el otro. Y ahí separaba. Y entonces dividía el tiempo a la mitad. ¿Se entiende? De hecho, Más o menos se entiende. es que, mira, cuando tú, por ejemplo, necesitas, tú tomas un libro y vas a buscar algo en ese libro, piensa como, esto me lo explicaron el semestre pasado. Tú, por ejemplo, vas a buscar página por página, lo que sería la página que tú quieras buscar. No creo. No, po. Ahora, claro, ¿cómo hacemos que el código, el código no puede ser humano, ¿ok? El código no puede trabajar de la manera humana porque el código no trabaja, es casi imposible. Pero un humano como tal, lo que haría sería, por ejemplo, ok, tengo un libro de 500 páginas, estoy buscando la página 267, por ejemplo. Entonces, parto el libro por la mitad, ¿cierto? Abro el libro por la mitad y digo, ok, estoy en la página, si dije 500 páginas, hagamos el caso hipotético donde realmente me encuentro con la página 500, o sea, perdón, la página 250. Si estoy en la página 250, sé que mi página, en la que estoy buscando, la 267, no está atrás, no está en la dirección izquierda, está en la dirección derecha. Entonces simplemente tengo que ir buscando un poquito. ¿Me entienden? Sí. A eso se refiere con dividir el tiempo a la mitad. ¿Ok? ¿Entienden los demás? ¿No? Yo comprendo. Ya. Pulento. Entonces, bueno, eso sería en el caso de la búsqueda, el ordenamiento. Escriban los códigos. Acá hay unos códigos de ejemplo, los pueden escribir, los copiar y pegar y hacer un main. A la vez como pueden, no sé,
escribirlo a su manera, ¿ok? No necesariamente esta va a ser la forma correcta o única de hacerlo. De hecho, por ejemplo, acá tienen un do while. Pueden utilizar un while normal, pueden hacer un for, ¿ok? De repente uno se acompleja el pasar lo que sería un while con un for, pero no es tan difícil. Tienen que entender bien cómo funciona el for, ¿ok? ¿Han entendido lo que es el for o no? Igual de repente es medio complicado la primera vez. Sí, yo lo encontré más piola que el güey. Sí, Me gustó sí. más. La declaración por lo menos se hacen acá arriba y bueno. Sí, O sea, igual hay ciertos casos en que se me hace más fácil utilizar el while, pero sí, al menos lo que obviamente. estamos viendo ahora en materia, el Sí, for es como mucho mejor. sí. No, sí, obviamente. El while, el while, el do while, el for apañan caleta en la situación que corresponda. Pero de repente el for igual apaña, yo encuentro que apaña harto, apaña caleta. Lo que sería la declaración acá hay que simplemente ser respetuoso con ella, ¿ok? Esta sería la declaración, ¿cierto? Esta sería lo que sería la comparación, la condición, y esta corresponde a lo que sería el paso final para poder seguir aumentando. Cuando uno escribe un while, básicamente sería como, ok, hago un while acá y digo, ok, mi comparación sería i menor a n, ¿cierto? Entonces, En el fondo, el for es como ahorra líneas. es una El while forma de utilizaríamos. ahorrar líneas, exacto. Ahora, es que es exactamente igual a lo que les mencioné con lo de la búsqueda o el ordenamiento. Existen varias formas de hacerlo, ¿ok? Es como, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el i más y el más i? Es casi lo mismo, ¿cachai? Pero son distintas formas de escribirlo. Al igual que el... ¿Cuál era el otro? Bueno, el i más igual 1. Este es básicamente lo mismo que este. Pero claro, aquí tengo la libertad de poner, ok, ya no quiero sumar 1, sumo 10. Ok, no quiero sumar 10, sumo 100. No quiero sumar 100, sumo 4. ¿Se entiende? Sumo 2. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. También, por Sí. ejemplo, existen una forma que era esa, pero no está escrita correctamente. Signo de interrogación en C. A ver, vamos a revisar bien lo que corresponde a esto porque, claro, este signo de interrogación es como un if, ¿ok? Esta es una forma de hacer un if, pero mega hiper sencillo. Porque hago la pregunta, ok, A es mayor a 3, entonces digo signo de pregunta y elaboro un si es y un si no es. ¿Se entiende? Pero eso es literalmente una línea. Es una pura línea. ¿Se entiende? Es una forma de Sí, hacer un sí. if, pero hiper mega, dije sencillo, ¿no? Era más, la palabra es más como simple. Esa sería la palabra más simple, más correcta. ¿Ya? Son distintas formas, existen muchas formas para escribir tu código. A la vez como por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito llamar a una función y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero llamar a funciones? Voy a crear aquí una cuestión así, nada.c. Voy a cerrar estos de acá. Y por ejemplo, si yo estoy escribiendo lo que sería un in función, ¿ya? Una in función 1, creo mi voladita, tan, tan, tan. Voy a poner acá puros puntos, ¿ya? No va a funcionar, obviamente. In función 2, pongo acá mis puntitos y después pongo el in main, ¿ok? Y acá, por ejemplo, yo llamo a la función 2, ¿ya? Y por ejemplo, necesito y cuando estoy en la función 2, necesito llamar a la función 3. ¿Ya? Por ejemplo, ya. ¿Se acuerdan cuando yo puse una vez esta ola?
R como resultado. No me acuerdo muy bien, la verdad. Ya, no importa. Piensa de, este int me va a devolver algo, ¿cierto? Entonces, obviamente debo dejar ese algo en algún lado. Yo puedo escribirlo de esta manera, ¿ya? Y a la vez, por ejemplo, si yo necesito que mi función 2 llame a la función 1, yo puedo hacer un return. Y, ok, retórname lo que la función 1 me devuelva. Y me estoy ahorrando espacios tales como, no sé, declarar una variable, ¿cierto? Ok, int resultado, el resultado voy a enviar la función 1 y en vez de escribir esta ola voy a escribir resultado. ¿Cachai? En vez de hacer eso y me puedo ahorrar un par de líneas y entiendo cómo funciona, puedo hacer esto. Y acá, por ejemplo, aplico lo que sería el return correspondiente a, no sé, resultado. ¿Ya? Entonces, cuando se devuelva, este resultado va a llegar acá y se va a devolver al tiro. Y va a llegar acá. E inclusive, si yo necesito imprimir esto, yo puedo simplemente decir, ok, printf, no sé, la cuestión que sea, ¿cierto? De, para. Y acá pongo función 2. Y listo. ¿Se entiende? Esto va a Sí, llamar a la pero tengo una función. pregunta. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa si la función 1 necesita de algunas variables? Ah, no. Piensa de que esto es el código. Ujú. Piensa. Ah, claro, la A eso me declaración. refiero, sí. A Sí, eso, no, ok. sí. Nuevamente, esto es como un. No sé, O sea, imagínate. se puede hacer. Ok. Sí, imagínate un int A, ¿cachai? Y estaba la misma. Un int B, ¿cierto? O sea, acá yo obviamente igual voy a llamar a mi variable para invocarla ya, por lo mismo que acá. Ya. Mi otra variable. Mi otras Ah, variables, por así decirlo. Entonces, esto va a enviar una cuestión a función 2, se va a desarrollar y va a retornar, pero antes va a llamar a la variable, a la función 1 con una variable y la va a recibir acá y se va a desarrollar algo y después lo va a retornar. Esto, para vale, que entiendo. esto se lo estoy tratando de explicar porque esto es lo que va a suceder, no exactamente igual, pero con lo que sería la recursividad. La recursividad la van a ver pronto, ¿ok? No sé si el profe se lo ha mencionado. La recursividad es como esto, ¿ok? Se aplica un return, pero se llama a algo, ¿ok? En este caso yo estoy llamando a mi función 2, se desarrolla y yo retorno, pero antes de retornar yo estoy llamando a mi función 1, entonces se aplica la función 1, se desarrolla como tal, se retorna, entonces es como una cadena, es como un efecto dominó, por así decirlo. Se retorna esto otro y llega acá. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lento. ¿Por qué les menciono esto de la recursividad? Porque para adelantarle un poco, cuando tú aplicas un for, tú aplicas lo que sería bueno, un int i, ¿cierto? Igual a 0, ya, genial, y menor a cierto n, este va a aumentar a tanto, y pum, desarrollo mi función, ¿cierto? Y tal, genial. Y después termina mi for. Cuando yo aplico lo que sería la recursividad, por así decir, sí, pues, cuando aplico la recursividad, estoy utilizando ya no un for, estoy haciendo una función, ¿ok? Estoy declarando una función que tiene que retornarme algo, así que siempre debe ser un int, un float o un char, ¿cierto? Entonces hago una función recursiva que va a recibir un entero o la cuestión que sea. Por ejemplo, un entero A. Y esta se desarrolla en base a if. Ok, si la cuestión es, por ejemplo, si A es igual a 0, por ejemplo, me retorna, no sé, A. En cambio, si la opción no es igual a 0, ok, retórname lo que sería recursividad. ¿Dónde está? Recursiva, pero envíame a -1, por ejemplo. Esta es como la clásica de factorial. ¿Cachan lo que es la función factorial o no? Sí, más o menos. La función factorial, cuando un elemento aparece con una exclamación Y se multiplican los números anteriores, y se multiplican los ¿no? números anteriores.
Sí. Esta es una forma para hacerlo. Supone que es A por recursividad menos 1. Porque estoy multiplicando esto por lo que me devuelva esto. ¿Se cacha? Entonces, si por ejemplo estoy enviando el 4, cuando se envíe el 4 se va a enviar ahora como 3. Después se va a enviar como 2 y después se va a enviar como 1. Y cuando llegue a 0, bueno, tengo que retornar el número. ¿Ya? Y ahí se va a ir multiplicando. Como, Entiendo. es como una escalerita. Siempre se ha elaborado como una escalera lo que sería la recursividad. Se los comento ahora porque de repente ustedes entienden que en todo lo que sería esto del lenguaje, de la programación, hay hartas cosas que son súper abstractas. Son cosas que uno necesita abrir su mente abstracta de alguna manera y empezar a verlo desde otras perspectivas, ¿cierto? De la, Sí, sí. de la misma manera, claro, por algo en esto de la ingeniería, uno aprende distintas formas de resolver problemas, ¿ok? De hecho, esa es una de las gracias de lo que sería la ingeniería. Supone que ingeniería como tal sola o ingeniería civil, uno aprende a resolver problemas, ¿ok? Distintas formas de problemas. Entonces, por lo mismo, cuando uno empieza a entender cierta materia, hay cosas que se empiezan a complicar en un inicio. Hay cosas que dentro de la programación son complicadas de verla en un principio. Es decir, no se entienden ni por A, ni por B, ni por C. Pero cuando empieza a adelantar un poco la materia, empiezan a entenderse esas otras cosas, esas A, esas B, esas C, porque son distintas formas de verla. Entonces, antes uno no tenía la mente abstracta, cuando empieza a ver tales cosas como lo que sería la recursividad, empiezan a entenderse otras cosas, a la vez que se empiezan a entender las futuras, obviamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Ya. Entonces, claro, mira, esta es lo que les mencionaba, esta es como la recursividad. No es exactamente igual, pero es como eso. Esta es la forma más correcta. Envío una mayor, se va a ir disminuyendo. Y después se van repitiendo en cadena. Acá está, por ejemplo, la escalerita. Y esta es el factorial, por ejemplo. Pa. ¿Cachai? Y es así, po. Esa es la forma de entender la recursividad. Esta otra forma. ¿Ya? Vio esta, es como se va para acá, para acá, para acá, para acá y después se empieza a devolver. ¿Ok? Eh, Sería eso con correspondiente a. Les voy a enviar este video a lo que sería. Los voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan, para que lo puedan ver con tranquilidad, lo revisen, que sea bonito, entretenido. Yo no sé si ustedes tienen después análisis de algoritmo. Es un ramo de séptimo semestre en mi caso. Y es básicamente es volver a cuestiones como esta, algoritmos súper sencillos, pero como de una manera más brígida. Bueno, el tema del el ordenamiento y la búsqueda la lograron entender, ¿no? Porque, por ejemplo, la búsqueda se la expliqué con el método binario, en una forma práctica, real, natural. Ah, sí. Esta es la Sí, lo forma, había entendido al menos. claro, la forma binaria es como una forma cercana a lo que un humano haría, ¿ok? Ese fue el ejemplo del libro, ¿cierto? El ejemplo del libro, Ya, sí entendí. ¿ya? Porque claro, es esto, po, ¿cachai? O sea, aquí se divide en dos, ¿cachai? Si no hay nada dentro de uno, entonces está en el otro, entonces no tengo que seguir buscando allá. Por algo, por ejemplo, todo lo que sería cuando tú buscas u ordenas algo en lo que sería el lenguaje en C, o el lenguaje de programación, lo que sea, tú tienes funciones donde recorres todo, pero todo el arreglo, la matriz y tal. Cuando tienes como funciones como esta, la binaria, divides el tiempo en la mitad, como mencionaba antes.
¿Ya? Porque si no está en uno, listo, no tengo que buscar allá. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Los demás? Bueno, se escuchó poquito, pero creo que dijiste que sí, ¿no? Sí, sí, se entiende, sí. Sí, pues me muteé. Ya, por lento. Bueno, ahí, Sebastián, el silencio otorga, ¿no? Así que está bien. Bueno, básicamente eso con el ordenamiento y búsqueda. Deja revisar una cosa que sería, bueno, la bitácora. Ustedes pueden ver la bitácora acá, así que todo bien. Esta bola no es privada. Se supone que están acá. Esta se supone que esta es su semana, ¿no? Porque, bueno, 18 de octubre obviamente se canceló esa semana, es 25, pero se supone que es esto, ¿no? Creen que estructura, archivos. ¿Ven? De hecho, después de esto van a ver lo que es la recursividad, po. ¿Se cacha? Sí, sí, sí. Y después, bueno, viene lo que sería la lista simple, ya después el semestre ya fue. Nuevamente, estas son cosas que empiezan no se entienden a la primera, si es normal que no se entiendan a la primera, son complicadísimas. En especial las listas, porque se ocupan literal, pero es que literal las listas son una mezcla entre las estructuras, los arreglos y bueno, y aparte hay como unos elementos que son la primera vez que se ven y no se entienden bien la forma de elaboración, pero cuando las empiezan a entender y empiezan a abrir su mente abstracta, para lo que sería el siguiente semestre, lo que sería estructura de datos, se empiezan a entender lo que serían los heap, los árboles binarios, que se los adelanto como para que cachen que hay más cositas que necesitan abrir la mente abstracta, necesitan entender que no lo van a entender a la primera, nuevamente. Necesitan equivocarse para entenderlo. ¿Se entiende? Porque si lo entienden a la primera, el siguiente no lo van a entender a la primera. Siempre es así. Siempre es así. Cuando uno no lo entiende, después lo va a entender. Pero si uno lo entiende a la primera, el siguiente no lo entiende a la primera. Es como una cuestión rara de explicar, pero Es es. como que se entiende más con el fallo Se entiende más que con el con... fallo. Ya, bueno. Cuando tú fallas en la primera, la siguiente tú vas entendiendo de que, ok, fallaste. Entonces empieza a abrir un poco tu mente abstracta. ¿Cachai? Sí, Y me luego, pasó eso con las matrices. claro, y luego lo mismo, empieza a abrir un poco. Sabes que el siguiente te va a costar, entonces igual fallas, pero empiezas nuevamente a abrir tu mente abstracta y tal. Esto de hecho sucede caleta en lo que sería cálculo. Cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3, que es, bueno, cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo en varias variables, creo que le aparece a usted. Es igual. Cuando lleguen a cálculo 2, lo que sería integrales, van a fallar, pero caleta, 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 caleta. Y es normal, es súper normal fallar y no entender nada. Pero cuando fallen van a empezar a ver cosas que no habían visto antes, po, ¿ya? Creo que ya se me está acabando la clase, así que voy a parar la grabación. Ah,